Son las 10:11 de la mañana. Nos acompaña Michel García, abogado y experto en temas de crimen organizado. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está Michel? Bueno, la noticia en relación a los integrantes del Club de la Construcción, estas 30 empresas, luego del pedido, el Poder Judicial efectivamente hace eco al pedido de los fiscales para la investigación, el allanamiento que hemos visto y finalmente la detención de un funcionario que fue parte del gobierno de Ollanta Humala. Este caso directamente ligado a Odebrecht, a Lavallato. Bueno, la forma como se podría relacionar en este caso sería por parte del colaborador, porque ahí se menciona la existencia de un colaborador y lo identifican como funcionario de Odebrecht. Ahora, para que sea colaborador significa que él ha estado dentro de este esquema delictivo, ¿no? Y obviamente en el transcurso del tiempo se habrá desistido, ¿no? de repente de colaborar con la justicia. Ya, pero un momentito, aquí los fiscales son los que arman el pedido, ¿no es cierto, correcto, Michel? Los fiscales que tienen la investigación del caso piden al Poder Judicial, el Poder Judicial efectivamente acepta este pedido, la medida, y se procede a cómo se ha procedido el allanamiento, finalmente la detención. Esto es producto de una investigación preliminar, de que de acuerdo a lo que se ha divulgado, habría tenido un aproximado de 8 o 9 meses. El producto de esa investigación preliminar culmina, de acuerdo a la tesis del fiscal, es que ya agotadas las diligencias preliminares, él puede pedir la detención preliminar de los investigados, así como también las otras medidas de allanamiento, incautación, interceptación telefónica, ¿no? Entonces, el fiscal la ha visto bien, y esa posición del fiscal lo ha aceptado el Poder Judicial, en este caso es el juzgado de corrupción, ¿no? Entonces, de corrupción de funcionarios. Entonces, ellos han aceptado ese pedido del fiscal, los ha autorizado al Ministerio Público para que puedan ejecutar este operativo, y producto de ese operativo se hacen los allanamientos de los inmuebles, se hacen las detenciones, ¿no? ¿Cuántos inmuebles han allanado en este caso? Estamos hablando de 42 inmuebles, si mal no recuerdo, es lo que se divulga, pero en el tema de los inmuebles se tiene que allanar los inmuebles de lo que autoriza el juez. En el tema de la detención preliminar, si... Que se trata solo de un funcionario del Ministerio de Transporte durante el gobierno de Humala. Claro, se ha detenido uno. El señor Carlos García. Pero el número que el juez ha dispuesto o ha autorizado la medida limitativa de la detención preliminar serían 6. Significa que han intervenido a uno, faltarían 5. ¿En qué condiciones se encuentran estos 5? ¿No ha habido? Los dos 5 no, es una medida de detención preliminar, simplemente tiene una medida limitativa, pero están dentro de la etapa de investigación preliminar todavía no se ordena ninguna detención, una prisión preventiva, es una detención preliminar nada más. Así es. No ha habido, creo que es la figura para cuando haya una detención, una medida de prisión preventiva ya en la otra etapa. Lo que sucede es que cuando el juez autoriza al fiscal, el fiscal regularmente en los otros operativos, por ejemplo, tantos operativos que se desarrollan comúnmente ahora, resulta que ellos tienen ubicado a las personas a quienes van a intervenir. Claro, y lo van soltando poco a poco. La pregunta es, esta investigación es de ahorita, ¿no es cierto? No, esto ya acarrea pues hace 7, 8 meses, han señalado que se viene siguiendo, digamos, el rastro de cómo podría haber habido aquí corrupción de funcionarios. Estamos hablando de un funcionario público, claro, ¿no? De acuerdo a la investigación estamos hablando de un funcionario. Y es por ello que a este funcionario le estaría recayendo la imputación de tráfico de influencias. A los demás... ¿Qué cargo tenía ese señor? De acuerdo a la información, tiene un cargo de asesor, ¿no? Pero los demás tienen la condición del delito de lavado de activos. O sea... ¿En el caso de Carlos García, no entraría en la figura de delito de lavado de activos? También entraría, pero el delito de tráfico de influencia le recae en este caso al funcionario público. El único funcionario público en este caso es, ¿no? En este caso el señor Carlos García, el intervenido. Los demás no tienen cargo de función pública. Entonces, perfecto. ¿Cómo operaba este famoso Club de la Construcción? Ahora, sabemos que donde hay un corruptor hay un corrupto, lo sabemos, claro, pero ¿cómo operaba? Ahora, lo bastante, esto muchas veces se ha manifestado y en otros ambientes se ha dicho, a veces el tema de las organizaciones criminales, muchas veces para poder no ser descubiertos, no ser advertidos y buscar la impunidad, muchas veces las organizaciones criminales ingresan al campo lícito, se forman muchas veces dentro de la licitud, dentro de la legitimidad, dentro de la legalidad, y muchas veces cuando ingresan a esos espacios, a esas áreas, dificulta poder identificarlos y poder sancionar o descubrirlos, ¿no? En este caso... Claro, se cubren, ¿no es cierto? Claro. Aparentemente la legalidad. La legalidad los cubre muy bien. Hablemos, Michel, de las empresas que están vinculadas. O sea, ese famoso Club de la Construcción es bastante mencionado. Brillan pues aquí las grandes constructoras, ¿no? Como Graña, ISA,
JJ Canet, Claro. H&H, ICSA, en fin, muchas otras. Claro, correcto. ¿Cómo se está avanzando en este proceso? Bueno, en el Perú? desde la intervención que ha ocurrido el día viernes, si mal no recuerdo, tienen 10 días para poder terminar y culminar todo lo que es la investigación preliminar. Ello significa que tienen que recibir la declaración, en este caso del intervenido, que se le ve, ¿no?, ahí en la pantalla. Tiene que terminarse, deslacrar todos los bienes incautados, tiene que deslacrarse la documentación, tiene que transcribirse eso toma los tiempo. teléfonos, chips, celulares, computadoras. Correos electrónicos, WhatsApp, todo. 10 días. Luego de 10 días culminado, el fiscal verá la oportunidad de formalizar a una etapa de investigación preparatoria y tal vez solicite la prisión preventiva de este señor. No, ese es el mecanismo. Este colaborador eficaz 06, ¿no? 2017. Cifrado, sí, 06-2017. Además, recordemos, exfuncionario de Odebrecht. Es lo que ¿Confirmamos eso? menciona la medida, ¿no? Exfuncionario de Odebrecht. Es lo que menciona. Habría dado muchos más nombres de funcionarios del... Claro, esa es la finalidad, del esa es la finalidad Ejecutivo. del colaborador, pues, ¿no? Que tiene que proporcionar información fidedigna, ¿Quiénes serán relevante. los operadores, tanto por el lado privado como por el lado del sector público? Parece ser que esta organización tiene más o menos una estructura no tanto piramidal, porque acá se habla de una estructura más o menos horizontal, porque tenemos a una persona que es un lobista, Así es. con un coordinador en las empresas privadas y un funcionario público, ¿no? Esa es más o menos sería la estructura en 3 bloques, ¿no? Empresa privada, un lobista, que maneje la toda la empresa bisagra, privada, ¿no?, que le llaman ellos. entre lo público y lo privado Ya. y el tema privado. Entonces estamos hablando de una organización más o menos horizontal, porque si fuera piramidal sería un mando que dispone y ordena a los demás, pero acá no, acá cada uno cumple un rol y se mantiene en esa forma un poco una línea recta. Por lo tanto, alcanza la figura de delito a toda esa estructura horizontal. Claro, alcanzaría a todos, pero el delito que abarcaría a todos desde el inicio, desde el último operador hasta el primero, sería el delito de, en este caso, por el tiempo, estaríamos hablando del delito de asociación ilícita. Creo que no encaja el delito de organización criminal porque esto entra en vigencia a partir del 2016. Pero el delito de asociación ilícita sí encaja para ello, porque estamos hablando de una organización criminal. Ahora, obviamente, de la lectura de esa medida no he podido advertir la existencia del delito del artículo 317 del Código Penal. No creo que todos ellos estén involucrados en otro proceso que también se esté procesando por el delito del 317. Ahora, habría que ver, por ejemplo, en el caso de las empresas constructoras mencionadas, o en este club de la construcción, cada empresa tiene su especie de representante. No Claro. necesariamente ese representante es el que involucra en el delito. Podría ser el representante, pero Ajá. quien se beneficia de todas estas ayudas Son los dueños. es la empresa. Accionistas. Es la empresa. Ah, la empresa. Es la empresa. La empresa luego a través de sus ganancias distribuirá sus acciones, ¿no? Las utilidades, ¿no?, entre sus propietarios. Pero el asunto está en que debo entender que las empresas deben formar parte de esa investigación como Correcto. tercero civil responsable. Perfecto. Y por eso le preguntaba lo de los representantes para entender un poco cómo es la estructura en la investigación. Claro, Es cierto. el representante en su oportunidad cumple la función de representar a la empresa y si por A o por B este representante los encamina a la comisión de un delito, será responsable de esa conducta. Pero ¿Eso a la vez, sería qué delito? en este caso Comisión estamos hablando de lavado de funcional, activos. lavado No, en este activos. caso, de acuerdo a la investigación, lavado de activos. Pero esa responsabilidad también debe recaer contra la empresa, porque quien se ha beneficiado no es el representante de Así esa es. empresa. Se ha beneficiado, aparentemente, de acuerdo a los hechos, se habría beneficiado la empresa. Porque, La empresa en sí. claro, porque la obra que se habría designado en favor de estas empresas, ellos lo realizaban, ellos lo cobraban, entonces debería haber pues una responsabilidad, se debería extender la responsabilidad a las empresas también, ¿no? Claro, ahora, un poco el modus operandi, ¿no es cierto? Restaurantes, hoteles reconocidos. Claro, los puntos de encuentros, ¿Se organizaba o se empadronaba, digamos, y cómo es que de alguna manera, tendríamos que decirlo, distribuir las obras, las puentes, las carreteras, en las licitaciones? claro, esa es justamente pues no la función dentro de una organización criminal, tienen los roles, tienen Claro. las funciones. Y cada uno tiene que respetar, porque por algo se habla de una organización. Si bien no es una organización lícita, es una organización ilícita. Pero es una organización. Está debidamente estructurada. Bajo esa estructura ellos tienen que respetar. La modalidad que ellos han escogido en esta oportunidad no es esperar el turno en cuanto a las obras que les debería tocar, ¿no? Y cada uno tenía que respetar ese orden
y cuando les tocaba ¿Quién tenían que determina ese retribuir, ¿no? orden, no? En este caso debe entenderse que lo hacía el lobista, ¿no? Conjuntamente con los coordinadores, ¿no? Ese orden Ellos tendrían que ser los llamados operadores. tendrían como un mando medio, ¿no? Dentro de una organización tendrían, se podría denominar como el mando medio, porque es quien de alguna manera tiene cierto poder, cierta disposición, ¿no? De ordenar el asunto de cómo las empresas privadas deberían de sujetarse a él para él luego hacer el enlace, ¿no? No Con podemos la dejar entidad aquí, pública, ¿no ¿no? es cierto?, en esta estructura, en esta investigación, el papel del Estado. Porque si estas obras, estas constructoras, la luchaban o peleaban o se ordenaban las obras con el Estado, dígase puentes, carreteras, toda la serie de obras que hay, tenía que haber gente del Ejecutivo, Yo me imagino, digamos, de los ministerios, no sé quiénes por estarían. supuesto, yo creo que aparte de esa persona, de este exfuncionario que ha sido intervenido, debo entender y debemos creer que en lo sucesivo seguirán incorporando otros demás funcionarios que También han detenidos. participado. Obviamente, en su momento también tendrán que emitirse las medidas limitativas, ¿no? Pero eso será producto de la investigación. ¿Por qué, digamos, podría ser este personaje del señor García, quien ha tratado de señalar que no tenía responsabilidad alguna, ¿no es cierto?, acogerse a la colaboración eficaz? Podría darse. Y sería, bueno, ya de su estrategia como su abogado verá, ¿no?, qué tan estratégico es esa posición. De tener la condición de colaborador ayudaría a la investigación, proporcionaría mayores datos, mayores nombres. Otro colaborador, ¿no? Debe haber muchos en la Otros lista del funcionarios que Ministerio debe Público. haber, otros funcionarios, porque para que él tenga ese poder, ¿no?, de poder, de tener la posibilidad de tal vez disponer o acomodar estas obras en favor de las empresas, ¿Cuánto poder estamos hablando ahí, no? que tenga no creo que él únicamente deba cumplir esa función. No lo creo, porque en la estructura pues del La Estado. pregunta, Michelle, ¿puede alcanzar esto? ¿No es cierto? Por ejemplo, a ministros de Estado. Mira, puede alcanzar tanto más arriba como más abajo. O sea, se va a dar, se tiene que dar. Debe entenderse que debe dar. ¿Cuánto pesa y sobre todo si se viene dando o no en el Perú de manera adecuada, consideras tú, el proceso de corroboración de la información que proporcionan los colaboradores eficaces? Mira, hasta la fecha, de acuerdo a las investigaciones y tantos casos de crimen organizado o contra organizaciones criminales que se ha dado, en este caso uno de los ejes principales que ha apoyado y ha ayudado al esclarecimiento de los hechos ha sido los colaboradores. Por ejemplo, la técnica de las escuchas telefónicas es un porcentaje alto de medio probatorio que ha ayudado al esclarecimiento y la desarticulación. Claro. Lo mismo viene sucediendo con los colaboradores. O sea, su versión de ellos y su aporte en aras también de él beneficiarse y colaborar con la justicia es alta el índice y esperemos que él también tenga esa posición, ¿no? El asunto nada más es que cómo se ha descuidado un poco el asunto en la modalidad de lo que es corrupción de funcionarios, ¿no? Se atiende muchas veces contra delitos comunes, pero a veces estos delitos especiales hay que darle mayor atención, ¿no? Hay que darle mayor atención. ¿Crees tú que deben señalarse, por ejemplo, fiscalías ad hoc? Sabemos que existen fiscalías especialmente dedicadas ahora, por ejemplo, al crimen organizado. Claro, hay una situación que, por ejemplo, hace poco hubo la discusión con respecto a la Sala Nacional y la creación de ese subsistema de corrupción. Y se habla de la posibilidad, quienes manejan esas instancias. claro, y se habla de la posibilidad que se unifique la subespecialidad de corrupción a la Sala Nacional. Yo creo que sería una opción eso, porque justamente el sistema peruano, el sistema de justicia, debe tener un solo ente que combata contra el crimen organizado. Un solo ente. Claro, ya si se dispersa ahí muchas veces vemos que se dilata también la investigación. Claro, primero van a haber interpretaciones de la norma de manera distinta, los aspectos de la investigación va a variar. Un solo ente, tanto en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Hay muchos indicios, ¿no es cierto?, que maneja evidentemente en esta investigación la Fiscalía, desde el punto de vista, digamos, del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía y también las instancias ad hoc. Nada, digamos, en eso tendría que ver, por ejemplo, politizar estas investigaciones como la Comisión Lavallato. Esa investigación me parece que se aleja un poco del tema político. Qué bueno, ¿no? Se aleja bastante. Así, ¿Por qué? Porque... cuerdas separadas. Sí, esto me parece que se aleja un poco. No está tan enlazado con el asunto, si bien cierto, el nexo es él, en este caso el colaborador, pero le veo un poco distante. Perfecto. ¿no? Y acabamos de ver ese crimen, ¿no es cierto? La esposa, esta señora Magdalena, que en paz descanse, Magdalena Suárez, si no me equivoco. Claro, lo reciente visto últimamente... ¿Qué te parece a ti esta situación? Mira, cuando uno ve un acto de violencia, porque el crimen organizado se pronuncia, uno de los modos de descubrir o advertir o observar... Aquí la corrupción ya está al lado del tema policial, claro, criminal, ¿no es cierto? Correcto. Por eso digo, cuando hay el efecto de una característica del crimen organizado es la violencia. Uno puede vivir en una sociedad de paz y detrás de ello puede haber toda una estructura criminal.
por ejemplo, como ejemplo vamos a tomar, ¿no? En este club de las constructoras, no ha existido violencia, no ha existido para nada. Ha habido más bien acuerdos, deben haber estado pactados o sentados en algún documento, ¿no? Otro tipo de efecto de su organización criminal. Pero en otras organizaciones criminales, uno de los aspectos para descubrir o advertir su existencia es la violencia. Para que haya violencia en esta modalidad de sicariato, aparentemente, ¿no? Significa que detrás de ello, ¿no? Para que el sicario pueda atentar contra la vida de alguien, es porque alguien ha financiado o alguien busca una razón de culminar la vida de este. Detrás de esta persona que había contratado el sicariato, ¿qué otros intereses se estarían moviendo? Y esta modalidad del sicariato siempre, a la fecha, está advirtiendo de que detrás de ello hay una organización criminal. Por lo tanto, es el delito de organización criminal. Debería, parece que de acuerdo a las investigaciones debería esto enlazarse con una organización, porque el sicariato está muy pegado al tema del crimen organizado, está muy pegado. O sea, la experiencia desde ya años atrás nos trae que uno de los ejes principales en el tema de una organización criminal es el sicariato. Es funcionario, ¿no? Más aún todavía, más aún, debe tener una prerrogativa, una función, un poder, y esto hay que silenciar o apagar, y por lo tanto se contrata un sicario. Ya la policía tiene la estrategia, está estableciendo el móvil, debe de construir eso, las investigaciones pertinentes, ¿no es cierto?, sobre este caso. Sí, ¿Quieres acotar algo más sobre la investigación Lavallato, sobre cómo se va llevando este tema en el Perú, qué nos faltaría para de pronto acelerarla o no, o está bien? No, sobre el caso en sí, en materia de conversación, lo que sí podría nada más es observar y advertir que de repente en el futuro se tiene que corregir es que cuando se hacen las intervenciones, ¿no? En este caso las detenciones de las medidas limitativas de detención preliminar, me parece que no se ha tomado la precaución o la salvedad de ubicar a los futuros intervenidos. O sea, ¿Todavía no? Claro, o sea, cuando uno va a emitir la disposición, en este caso de la medida limitativa de detención preliminar, uno ubica a quienes va a detener. Ya el fiscal lo tiene ubicado. En el argot, ¿no? Dentro del tema policial, se le llama que se le pone cola, ¿no? Recordemos que en este club de la construcción las autoridades han hablado de 17 investigados. 17 pero investigados que ya estarían, digamos, identificados. Pero eran contra 6 que se iba a detener. Cuando se va a detener, antes de que se emita la medida limitativa, ya se le tiene ubicados a las personas a quienes se va a detener. O sea, es un poco extraño de que solamente uno no intervino, cuando la medida era para... En esta estructura del llamado Club de la Construcción, ¿no? Muy bien. Gracias, Michelle, por esta explicación. Experto en delitos de crimen organizado. Estuvo con nosotros esta mañana en TV Noticias 7.3 en vivo. 10:28. Nos vamos al corte. No se vayan.